Buenas tardes. En el día de hoy hablaremos sobre la prueba pericial en el Código General del Proceso. Pero para poder hablar de esto, primero hay que explicar la importancia de la prueba pericial. El juez ante quien se lleva el proceso judicial es un técnico en derecho. Se le exige un conocimiento profundo del derecho para que resuelva los conflictos intersubjetivos de interés, razón por la cual solo es posible exigirle conocimientos jurídicos. Su conocimiento sobre otras ciencias que requieran otros estudios especializados o larga experiencia pueden escapar de su experiencia o saber común. Por tal razón, resulta necesario acudir al dictamen de expertos en que poseen conocimientos tanto científicos, técnicos, artísticos y que para ello sea un perito, es un tercero técnico idóneo designado por el juez para poder dar una opinión fundada y con ello contribuir a formar la convicción de aquel acerca de los hechos o esclarecimientos que se requieren, conocimientos especializados para determinar cierta actividad. En el Código General del Proceso, en su artículo 164, se refiere a la necesidad de la prueba y nos indica lo siguiente. Toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas en el proceso, pero también hay que tener en cuenta que las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas en el pleno derecho. Esto que trata de decir en la última parte. Más que todo, esto nos encamina al principio del debido proceso. Este principio es fundamental porque es una garantía de la transparencia e igualdad que se establece dentro de un proceso. Los principios que se consagran en la nueva legislación están impregnados al recorrido de la prueba desempeñada dentro del proceso. Se requiere que se instrumenten de manera efectiva los principios de inmediación, concentración, contradicción y publicidad. El dictamen pericial requiere de unas características. 1. Es una actividad humana de conocimiento de los hechos que llegan al juez por una persona ajena al proceso, poseedor de un conocimiento especializados y encargados, bien a instancia de parte o designación judicial, para poder emitir un dictamen pericial. 2. Es indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque el juez no percibe el hecho de aprobar la información sobre hechos que le llega al juez por parte de un tercero designado. 3. Es procesal. ¿Por qué es procesal? Porque se da para iniciar en el curso de un proceso la conformidad con la parte que lo aporta. 4. Es cualificada. ¿Por qué es cualificada? Porque aquí es encomendada a personas especialmente calificadas en razón a sus conocimientos especializados en la materia científica, artística o técnica. 5. Debe tratar de hechos y no para puntos de derecho y mucho menos para ley extranjera. Y 6. Es un medio de prueba. Todo proceso de prueba pericial indica unas etapas. Estas etapas, digamos que varían y así lo ha establecido la Corte Constitucional. Ha sostenido que el dictamen pericial se compone de etapas o de fases que deben llevar a cabo para llegar a la conclusión del dictamen. Así lo estipula la Corte. Toda peritación supone la realización de diversas actividades que consisten en la descripción del objeto a peritar, la relación de las operaciones técnicas efectuadas y las conclusiones obtenidas en el dictamen. En este sentido, la realización de la prueba pericial se resume en ciertas etapas, como lo son la percepción, la deducción o inducción y la declaración de técnica o dictamen. Aquí hay hubo también cambios normativos que regularon las etapas de este proceso. Digamos que en la ley, la reforma que hubo fue la ley 564 del 2012 con respecto a la prueba pericial. Son de gran importancia para el debido proceso, ya que cambia el eje del análisis del dictamen y del dictamen pericial en la relación con el perito, con la experiencia del perito
y el dictamen claro y preciso. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, la finalidad de todo esto es servirle de soporte al juez para ilustrarlo frente a un tema de especial conocimiento que éste no posee razones técnicas, científicas o artísticas. En cuanto a los peritos del Código de Procedimiento Civil, digamos que aquí hubo un cambio donde eran dos en los procesos de mayor y menor cuantía y uno solo en la mínima. Pero sin embargo, en el artículo 234 faculta a las partes para solicitar de común acuerdo que se designe uno solo. Luego, la Ley 794 del 2013, en el artículo 24, que modificó el artículo 234, digamos que ha precitado y dispuso que en todos los procesos, cualquiera que fuese su naturaleza y cuantía, el dictamen lo practicará un solo perito. La prueba pericial contiene unos requisitos. Ya vamos a adentrarnos un poco más al Código General del Proceso y citamos acá en su artículo 226 que debe contener el dictamen y sus requisitos. Aquí son 10 pautas en donde debemos tener en cuenta. La primera es que la identidad que rinde el dictamen y de quién participó en su elaboración. 2. La dirección, número de teléfono, número de los datos que faciliten la localización del perito. 3. La profesión, oficio o actividad especial ejercida de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Hay que anexar los documentos que lo habilitan en su ejercicio, títulos académicos, documentos que acrediten la experiencia profesional, técnica o artística. 4. En este sentido, digamos que la lista de publicaciones relacionadas con el objeto de peritaje que el perito haya realizado en los últimos 10 años, si la tuviese. 5. La lista de los casos que se haya designado o en los que haya participado en los últimos 4 años, indicándole al juez o al despacho en donde se presentó, nombre de las partes, de los apoderados y materia del dictamen. 6. Aquí hay que indicar si ha sido designado en procesos anteriores o en cursos por la misma parte o apoderado de la parte, la cual era objeto del dictamen. 7. Indicar si se encuentra incurso en las causales del artículo 5027 del Código General del Proceso, relacionado con las causales de exclusión como auxiliares de justicia. 8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos o investigación efectuados son diferentes respecto a lo que ha utilizado los peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre la misma materia, explicar y justificar su valoración. 9. Declarar si los exámenes o métodos o investigaciones efectuados son diferentes respecto a aquellos que utiliza el ejercicio regular de su profesión u oficio. Debe justificar y explicar la variación. Y 10. También debe relacionar y adjuntar los documentos e información empleados por la elaboración del dictamen. Aquí debemos citar también el dictamen, ya teniendo en cuenta todo el proceso pericial en su artículo 227, también nos entra a hablar sobre el dictamen aportado por las partes. Aquí se debe tener en cuenta que las partes lo podrán hacer durante el término que tiene para solicitar las pruebas. Con todo, si no es suficiente, se lo hacen saber al juez quien le concederá el plazo adicional no inferiores a 10 días. Advirtiendo también a las partes y a los terceros para que colaboren con la práctica de las pruebas. Esto concluye en el artículo 227, en donde dice que el dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. En el artículo 228 del Código General del Proceso ya nos llega a hablar sobre la contradicción del dictamen. Aquí lo anterior podríamos establecer ciertos interrogantes que podrían llegarnos con respecto a este artículo. Digamos, aquí el interrogante que se nos plantea es: ¿qué puede hacer la parte contra cual se aduzca? Aquí más que todo tendría que solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, presentar un nuevo dictamen o realizar ambas actuaciones.
como también nos puede surgir cuál es el término procesar para hacerlo. Bueno, digamos que en esta pregunta, dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado, se da dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que lo ponga en conocimiento. El perito debe ser citado a la audiencia o el juez o la parte podrán interrogar sobre la idoneidad o imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien lo haya aportado podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá validez. El perito antes de la audiencia se podrá excusar por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de que el juez practicada la prueba, pueda practicar las demás pruebas y fijar la fecha y hora para una nueva audiencia, el perito solo podrá excusarse una sola vez. Por las mismas razones, el perito se podrá excusar dentro de los 3 días siguientes a la audiencia dependiendo del proceso. Y esto versa sobre todo en los procesos de doble instancia. Si ya se dictó sentencia, se decreta para practicarse una segunda instancia. Procesos de única instancia. Se fijará por una sola vez la fecha y hora para realizarse el interrogatorio al perito. En ningún caso habrá lugar o trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Existe una excepción para 3 procesos dispuestos y esto está citado en el artículo 228. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, y el dictamen podrá rendirse por escrito. En estos casos se correrá de dictamen por 3 días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pidió un nuevo dictamen, deberán precisarse los errores y se estiman presentes en el primer dictamen. En el artículo 229, que es donde nos citan la disposición del juez respecto a la prueba pericial. Las disposiciones del juez respecto a la prueba pericial puede provenir de las partes cuando la decreta de oficio. Aportar las medidas necesarias para que el perito la pueda realizar y solicitando la colaboración de otra parte. Si la prueba es de oficio o solicitada por el amparado por pobre, el juez preferiblemente debe acudir a instituciones especializadas o públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad. El dictamen que ha decretado el oficio se encuentra en el artículo 230 del Código General del Proceso. Sobre el particular, el artículo 230 nos indica los pasos a seguir de este procedimiento. Cuando el juez lo decreta de oficio, determina el cuestionario que el perito debe absolver. El juez fijará un término para que rinda el dictamen. El juez señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los 3 días siguientes. Si no lo hiciere la consignación, el juez podrá ordenar el perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable. Si el perito no rinde el dictamen en el tiempo establecido, se le impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales y se le informará en la entidad de la cual depende o a cuya vigilancia está sometido. Con el dictamen pericial, el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que ha incurrido la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberán reembolsarse a órdenes del juzgado. En el artículo 231 del Código General del Proceso ya viene a hablarnos sobre la práctica y la contradicción del dictamen decretado de oficio. En este nuevo sistema procesal civil, las pruebas decretadas de oficio están sujetas a la contradicción de las partes. Esto está citado y sustentado en el artículo 170 para que el caso del dictamen pericial debe seguir ciertas reglas, y son 2.
Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio está citado en el artículo 230. En nuestro sistema procesal civil, las pruebas decretadas de oficio están sujetas a la contradicción. Esto está citado en el artículo 30, la contradicción de las partes, para que el caso del dictamen pericial siguiendo estas dos reglas. Rendido el dictamen, permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, lo cual solo podrá realizarse cuando haya pasado por lo menos 10 días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia salvo lo previsto en el artículo 228. Apreciación del dictamen. Esto está citado en el 232 y nos establece que, como cualquier medio probatorio, el dictamen es una fuerte herramienta para ampliar la información sobre el proceso, buscando siempre la verdad. La forma de apreciación de la prueba está arreglada en el artículo 232 del Código General, señalando los elementos que debe tener en cuenta el juez al momento de dicha apreciación. Y esto se basa en lo siguiente: respecto a las reglas de la sana crítica, tener en cuenta la solidez, la claridad, exhaustividad, provisión, calidad de fundamentos, idoneidad del perito y comportamiento del perito en la audiencia, y además de eso, y por último, las demás pruebas que obren en el debido proceso. El artículo 233 ya nos viene a establecer cómo debe ser la colaboración de las partes. En este artículo precisa que se constituye un deber de las partes colaborar efectivamente con el perito para que pueda rendir el dictamen. Textualmente lo anuncia así el artículo 233. Las partes tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos, las cosas, los accesos a los lugares necesarios para desempeñar su cargo. La conducta de no colaboración implica dos tipos de sanción, que una es la judicial y la otra es la pecuniaria. La judicial, el perito hará constar que el dictamen le falta la colaboración de cualquiera de las partes y el juez apreciará dicha conducta como inicio en contra de no colaborador. El juez entenderá que son ciertos los hechos susceptibles de confesión aducidos al dictamen. Y pecuniaria, pues se impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales vigentes. El artículo 234 ya nos llega a establecer las peritaciones de entidades y dependencias oficiales, es decir, los jueces mediante oficio podrán pedir a los directores de entidades y dependencias oficiales para que designen los funcionarios que presten los servicios en la elaboración de estos dictámenes periciales. El director fijará el monto de los gastos, los cuales deben ser consignados dentro de los 5 días siguientes, so pena de prescindir de la prueba. Además de esto, si hay controversia sobre las liquidaciones de créditos de vivienda individual a lo largo del plazo, se resolverá mediante peritación realizada por la Superintendencia Financiera. Incluye las controversias sobre la reliquidación. Por último, les voy a hablar sobre el artículo 235, que es la imparcialidad del perito. Esto es importante porque el perito debe desempeñar su labor con objetividad e imparcialidad, teniendo en cuenta tanto lo que puede favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicios a cualquiera de las partes. Están sujetos a las reglas de la recusación. Incluye también el parágrafo del artículo diciendo que no se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio. Esto ha sido todo por ahí. Espero que les haya gustado la explicación de la prueba pericial. Muchas gracias.